Buenas tardes, hermanos. Es un placer para mí poder compartir con ustedes el día de hoy y la verdad estamos felices de haber pasado varios días junto a familia, amigos, compartiendo, recordando las bendiciones que disfrutamos acá en nuestro país y la verdad sé que han sido tiempos difíciles sobre el último año, pero estamos orando que el Señor puede usar todo lo que ha pasado entre los asuntos políticos, asuntos de la salud, para preparar corazones para escuchar más de la palabra de Dios. Y estamos con muchas ganas de ir con sabiduría, pero ir con urgencia también, a volver con fuerza a todo lo que Dios nos ha llamado a hacer, ¿cierto? Siendo la luz, siendo la sal. Y agradezco a todos ustedes que han sacado provecho de las redes sociales para compartir el evangelio, para compartir mensajes de la prédica, invitando a amigos, familiares a acompañarles o acompañarnos en los estudios de la palabra, pero yo quiero también invitarles a ustedes ahora a estar orando para que el Señor pueda usar las próximas semanas, próximos meses, para alcanzar a más personas con el evangelio, ¿ya? Y bueno, pensando un poco en ser un discípulo de corazón, uno que está siguiendo a Cristo, uno que está comprometido con la misión que Él nos ha dado a nosotros. Quiero ver con ustedes, volviendo al libro de Mateo, Mateo capítulo 8, y quiero ver lo que es un discípulo de verdad. Y quiero hacernos la pregunta el día de hoy. ¿Cuántos somos nosotros discípulos de verdad? Bueno, sé que no podemos vernos de forma regular, como es ahí en el templo, pero si les preguntara, si les pidiera, por favor, todos los que son discípulos de verdad, si pueden levantar la mano, por favor. Bueno, yo quisiera levantar mi mano, ¿no? Porque un discípulo es un seguidor de Cristo, uno que está siguiendo, habla de una acción, ¿no? No es algo pasivo, sino activo, uno que está fielmente involucrados en avanzar en su relación, su compromiso, su fidelidad hacia Cristo y hacia las enseñanzas de Cristo. Bueno, algo parecido pasó acá en el texto. Estuvimos leyendo del versículo 16 y un poco antes, hace unos días atrás, en la última reunión, el domingo pasado, pero la Biblia dice en el versículo 16, y cuando llegó la noche, trajeron a él, a Jesús, muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Volviéndose Jesús rodeado, o viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Aquí encontramos un escenario muy interesante, ¿no? Porque ponte allí como uno que es del pueblo donde estuvo Jesús. Hay endemoniados, hay enfermos, hay gente con muchos problemas o muchos problemas quizás de salud o tal vez de luchas espirituales. Llegan allí a Jesús y Jesús deja a todos sanos, todos bien. Entonces están escuchando, están animándose a seguirle. Y de pronto Jesús, viendo alrededor suyo, se da cuenta, hay mucha gente acá. Y toma la decisión, mejor vamos a subirnos al barco, vamos a otro lado, porque aquí estamos juntando un grupo grande y bueno, hice el ministerio y ahora nos toca partir, nos toca salir. Y ahí había uno y vamos a ver después otro que se le acerca a Jesús diciendo, Jesús, quiero nomás, quiero dejar de ser un seguidor a medias. No quiero mirarte de lejos, no quiero verte de lejos, quiero seguirte donde sea que vayas. Y Jesús va a contestar allí a ellos. El primer principio que vemos acá, y vamos a ver dos acá del texto del día de hoy, algo que puede causarnos a meditar,
en nuestras propias vidas. En primer lugar, muchos se animan a ser discípulos. En aquel entonces muchos se animaron a ser discípulos de Jesús. Hoy en día hay muchos que se animan aún a seguir a Jesús. Se animan, comienzan con ganas, hacen compromisos y dicen, ya, desde ahora en adelante voy a leer la Biblia, voy a congregarme, voy a cambiar mi vida, voy a entregarlo todo, mi familia será para Cristo, ahora no voy a dejar de congregarme, estaré allí con el Señor fiel hasta el final. Voy a compartir la fe con otros, empezaré a diezmar, a ofrendar, voy a participar, a ayudar a los misioneros, a llegar a otros lados, los que están fundando iglesias, quiero ser partícipe, yo estoy aquí para servir al Señor y seguir al Señor y hacer todo para su honra y para su gloria. Acá en el texto, bueno, vemos que varios se animaron. Y la verdad, si hubiese estado en aquel entonces allí viendo a Jesús y todos los milagros, la verdad hubiese sido difícil no animarse, ¿no? Todos seguramente estaban ahí con hartas ganas, por eso la multitud, todos salieron de sus casas, estaban siguiéndole a Jesús, literalmente ahí en la calle juntándose un grupo, porque querían saber más, querían ver otro milagro y otra novedad. Era algo imposible de creer casi lo que Jesús estaba haciendo. Muchos se animaron. La Biblia dice en Mateo 4, versículo 23 al 24, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y ojo lo que pasó en el 24. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentados, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Aquí vemos que varios capítulos antes, ¿qué pasó del capítulo 5 al 7? Recuerden en el contexto de Mateo, bueno, allí encontramos el Sermón del Monte, donde él estuvo predicando, compartiendo allí el mensaje con todos los demás, pero acá vemos que su fama aún antes de la prédica del Sermón del Monte ya estaba haciéndose cada vez más conocida. Vemos que él también, después del Sermón del Monte, siguió predicando y la gente se animaba de seguir escuchando a su mensaje, a ver sus milagros y conocerle un poco más. Muchos se animan a ser discípulos. Muchos se animan. Jesús sanó a mucha gente porque tuvo compasión de ellos. Él quería ayudar a la gente. Él quería servir a ellos. Sabemos que la enfermedad, piénsalo un poco, la enfermedad en el fondo es una evidencia del pecado. El pecado entró y por ende entró la muerte y sufrimos nosotros hoy en día diferentes enfermedades por el pecado. Cada vez que tienes que ir al doctor, cada vez que te encuentres tomando alguna pastilla, bueno, sabemos que estamos tratando las consecuencias del pecado. Dios nos hizo a Adán y Eva ya perfectos ahí en el huerto de Edén, sin dolor, sin tristeza, sin problemas, todo perfecto, caminaban literalmente con Dios. Pero Dios dejó la oportunidad allí de seguirle o rechazarle. Y dejó allí la oportunidad de rechazar a través de una oportunidad de pecar. Y bueno, el hombre y la mujer allí siendo débiles en su carne, decidieron rechazar a Dios y allí la creación perfecta se echó a perder por el pecado. Entró el pecado. Entonces Jesús, odiando el pecado y las consecuencias del pecado, felizmente estuvo él participando en esos milagros, como vimos la semana pasada, señales que mostraban que él era el Mesías, que él era el Cristo, que él era la promesa, que él venía a restaurar, él venía a sanar, él vino para resolver todos los problemas que el pecado había
presentado desde sus inicios. Entonces, él tuvo pasión por la gente. Él quería mostrar un poco de cómo era el cielo. Si pensamos literalmente, Jesús llegando, viendo ya pecado y las consecuencias del pecado. Entonces, él salvó espiritualmente a unos, él sanó físicamente a otros. O sea, cuando nosotros tenemos contacto con Jesús, entonces las cosas cambian en nuestras vidas. Y gracias a Dios, en algún momento a futuro estaremos nosotros en un lugar perfecto en todo sentido. La Biblia dice en Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más. Hablando de lágrimas o de sufrimiento, no habrá más. Ya estaremos nosotros con el Señor, estaremos allí con Él. No habrá más muerte, ni más llanto, ni más clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y estamos esperando con mucha expectativa, mucho ánimo este día, cuando estaremos nosotros con el Señor, ¿cierto? En el cielo. Muchos se animaron a estar con Él en su ministerio terrenal. Como muchos pueden escuchar del cielo y muchos pueden animarse, yo quiero estar ahí. Yo quiero después de esta batalla acá en carne y todo lo que es la vida, quiero descansar allí en este lugar de paz, de perfección, sin sufrimiento, sin dolor. Sería espectacular. ¿Quién no se va a animar a ir al cielo? Muy pocas veces he conversado con alguien hablándoles acerca del cielo, la muerte, el infierno, y pero muy pocas veces, quizás 2 o 3 veces en la vida, alguien me ha dicho, yo quiero ir al infierno. Y creo que la persona que me lo ha dicho tiene un concepto 100% equivocado de lo que es el infierno. Quizás por las canciones populares del rock que habla del infierno siendo un lugar de fiesta o lugar de junta de amigos. Entonces tienen un concepto equivocado. Casi todos, y todos comprendiendo lo que es realmente el cielo versus el infierno, todos van a animarse a ir al cielo, ¿cierto? La salvación que ofrece Cristo nos promete una liberación de muerte, de enfermedad y pecado. No enfermedad acá en la tierra, porque muchos seguiremos luchando con eso, pero sí el cielo. En algún momento estaremos en este lugar donde se va a realizar la salvación completa, aún de nuestro cuerpo y de todas las consecuencias del pecado. Muchos en aquel entonces se animaron a ser, entre comillas, un discípulo. Y hoy en día hay muchos de los que están viendo que se han animado a ser un discípulo en algún momento, y tal vez el día de hoy podrías decir conmigo que, claro, yo quiero seguir siendo un discípulo de Cristo. Pero ojo lo que dice en el texto, ¿ya? Mira lo que dice, versículo 18. Estamos en el texto principal, Mateo 8:18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba. Ojo, un escriba es uno que tomaba los textos del Antiguo Testamento y él hacía copias. Eso fue como la base de su labor. Ya era uno que escribía, hacía copias. Pero no solamente era uno que tenía buena letra para hacer copias, pero era un alumno de la Biblia. Era uno que tenía que asegurarse que todo se estaba llevando a cabo de forma pura y perfecta, y habían muchas normas y expectativas, y en el fondo los escribas llevaban un puesto casi como un político, un puesto de autoridad. Cuando llegaba el escriba, su palabra, su presencia, su opinión llevaba mucho peso, porque era uno que conocía de cerca la escritura, que había estudiado mucho la escritura. Ponte en el momento del contexto del primer siglo, no muchos tenían copias de la palabra de Dios en sus casas. Ya todo fue escrito a mano. Fueron ellos a la sinagoga para ver o escuchar la escritura leída. Entonces no era una cultura oral donde muchos memorizaban
para recitar textos de la Biblia, pero no había facilidad de lectura por la falta de tener copias tangibles de la palabra de Dios. Entonces, un escriba que tenía cercanía todos los días con los rollos y las palabras de la Biblia, un hombre importante. Un escriba, dice el texto, versículo 8. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Maestro, le trató de maestro. Eso muestra la humildad del escriba, porque un escriba, una persona, como decía, religiosa, de rango mayor, que viene de forma humilde, y recuérdate, a veces eso nos olvidamos del hecho que Jesús tenía unos 30 años cuando inició su ministerio terrenal, unos 33 años cuando dio su vida en la cruz del Calvario y poco después ascendió al cielo. O sea, era un varón joven. Y aquí el escriba, lo más probable, era más avanzado de edad. Y vino aquí a un varón joven y él dice, maestro, haciendo referencia al hecho que yo te respeto como alguien que me puede enseñar. ¿Ya? Entonces dice, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre, un título que usaba Jesús para sí mismo, diciendo básicamente, más yo, ¿ya? Más el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces le dice, bueno, si quieres venir en pos de mí, bien. Pero date cuenta, quizás en tu profesión hay muchos recursos, muchas oportunidades, mucho respeto, buena reputación, buenas oportunidades, invitaciones a las juntas y fiestas de la clase alta de la sociedad. Tienes muchos beneficios. ¿Ya? Los animales tienen sus nidos, tienen dónde dormir, así es la naturaleza, pero no tengo yo dónde vivir, no soy dueño de una casa, no vivo por aquí, por allá, estoy viajando, estoy compartiendo con otros, estoy dependiéndome de otros, llego a una parte, espero que alguien se abre la casa para recibirme a mí. O sea, mi vida comparada con tu vida es muy diferente y si quieres ser un seguidor, si vienes en pos de mí, si vas a dedicarte a ser un alumno mío, entonces puedes entrar en este trato, pero debes entender lo que cuesta hacerlo. Fíjate lo que dice, y vamos a explicarlo un poco más en unos minutos más. Dice acá en el versículo 21. Otro de sus discípulos. Muchos piensan aquí que no estamos hablando de los 12 discípulos que fueron llamados como apóstoles, sino aquí estamos hablando de un discípulo como los que seguían a él ahí del pueblo, de la multitud. Entonces dice aquí, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Acá encontramos un dicho un poco complicado, ¿no? Porque podríamos nosotros decir, a ver, el hombre tal vez a un día, a 2 días del sepulcro, ahí del cementerio, está ahí con solamente la necesidad de volver a enterrar a su papá, porque Jesús está diciendo que el hombre debe ausentarse del funeral de su padre. Así es nuestra forma de verlo. Pero culturalmente en aquel entonces era un dicho popular que la gente decía, bueno, yo primero voy a cuidar a mis padres hasta el fin de sus vidas. Y cuando están ellos muertos, enterrados, puedo tomar otro paso. Sería como decir, ya, ¿y cuándo pienses cambiarte al sur para vivir en el sur? Y uno podrá decir, bueno, cuando llego a jubilarme, voy a cambiarme al sur.
una forma de decir algo parecido en cultura judía de aquel entonces era, bueno, cuando mis papás ya no siguen vivos, porque hasta aquel entonces estuve a cargo de ellos, cuidando a ellos, y bueno, cuando me desocupo de este compromiso, entonces voy a tener tiempo libre para moverme, para hacer lo que sea. O sea, un hombre dijo, quiero ser un discípulo tuyo, pero la verdad, hay que darme unos años. Puede ser 5, puede ser 10, puede ser 15. En algún momento voy a entregar todo para seguirte, pero la verdad, no puedo ahora porque tengo compromisos familiares y eso lo voy a llevar a cabo y es un compromiso duradero. Y Jesús no dijo, bien, adelante, no hay ningún problema, sino dijo, bueno, hay otros muertos que pueden enterrar a los muertos. O sea, hay otros que no son creyentes, hay otros que no me han conocido, que no son seguidores de Cristo, y ellos pueden encargarse de todos esos temas, pero tú debes no poner un pretexto por no seguirme a mí. Jesús nunca estaba diciendo que no debemos preocuparnos de la familia ni cuidar a la familia, pero cuando hablamos de prioridades, ¿qué es lo más importante en nuestras vidas? Jesús nos enseña que debemos amarle a Él tanto y ser tan leales a Él, que parece en comparación que estamos abandonando a la familia, que no amamos a la familia. No porque literalmente no amamos, porque la Biblia nos enseña que debemos respetar a los padres, amar a nuestro cónyuge, amar a nuestros hijos, pero nuestra dedicación es a Cristo. Y por eso, si Cristo nos llama a ir al otro lado del mundo para servirle a Él y llevar el Evangelio a otro lugar, aunque estemos lejos de familia, debemos obedecer en primer lugar a nuestro Padre Celestial. Bueno, pocos siguen siendo discípulos. Muchos se animan, pocos siguen. El día de hoy no es diferente, porque mucha gente se anima a seguir a Cristo. Pero si somos honestos, hermanos, y eso puede ser un poco incómodo, y la verdad, quiero que sea un poco incómodo, porque el momento con Jesús fue un poco incómodo. El contexto de lo que estamos viendo aquí en el texto ya un poquito incómodo, porque Jesús está diciendo, deja de hacer excusas, deja de poner pretextos, deja de tener otras prioridades y ponme a mí como prioridad, dice Jesús. Y tú y yo debemos evaluarnos. ¿Cómo estamos nosotros viviendo? Era ilógico que la gente no se animara a seguir a Jesús. Pero la verdad, también es ilógico, hablando de lógica, es ilógico no seguir a Jesús aun cuando entendemos lo que es el precio de seguirle. Debemos nosotros decidir, a pesar de lo que sea, yo he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás hasta el final, estoy comprometido, decidido, y así va a ser sí o sí. La Biblia dice en Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No debe ser una sorpresa para nosotros, porque en aquel entonces mucha gente no le recibió. Jesús incluso reaccionaba con sorpresa en Marcos 6:6, cuando dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Jesús mismo estuvo un poco sorprendido de cuán fácilmente la gente no creía en él. ¿Cómo podrían haber rechazado seguir a Cristo? ¿Cómo la gente llegó a la conclusión que, bueno, he visto a Él hacer milagros, que son señales, que Él es quien dice ser, y estoy convencido y quiero seguirle, pero hasta un punto, y bueno, la verdad, hasta aquí nomás. Quizás fue por el ídolo de las posesiones económicas. El ídolo de las posesiones económicas detuvo a unos. Acá vemos el escriba, un hombre con recursos, y Jesús dijo, debes entender lo que significa seguirme. Y sabes, no leemos nada más acerca de él. No vemos más adelante al escriba involucrado en el plan de Jesús. No encontramos a él en el libro de Hechos presentándose de nuevo como un seguidor
y uno involucrado. Al parecer, escuchó lo que significa ser un seguidor de Cristo y la entrega de quizás algunas posibilidades económicas y decidió hasta aquí nomás. Pero hermanos, a veces nosotros podríamos ser parecidos. A veces nosotros podríamos poner el trabajo como lo primordial. Y a veces dejamos al lado lo que es nuestra relación con el Señor, nuestro compromiso con el Señor, porque se presenta de pronto una oportunidad laboral. A veces nosotros colocamos los estudios en primer lugar y pensamos que, bueno, para mí, la verdad, no hay algo más importante que lograr el título, desarrollar la profesión, tener el puesto laboral, tener la casa propia. Quiero ser el primero de mi familia que puede viajar a tal país, a hacer tal cosa, a tener dos casas y poder disfrutar un poco de la vida y de pronto allí poniendo como prioridad, como lo que diría la Biblia, un ídolo, logros económicos, pensamos eso es la prioridad y yo vivo para eso y voy a tratar de encajar a Dios en algo, en alguna parte. ¿Y qué tal si cambiamos por completo y decimos, Señor, no quiero vivir para los logros financieros y las posesiones, yo quiero vivir para Cristo y lo que sea que venga, así va a ser. Quiero vivir para honrar a Él y para servirle a Él. El tiempo es corto. El Señor va a volver y estaremos con Él para toda la eternidad y debemos vivir hoy pensando en el futuro, hoy pensando en la eternidad, no viviendo para el momento, sino para el futuro, poniendo nuestros tesoros en el cielo, como ya vimos nosotros hace un par de capítulos en el mismo libro. ¿Dónde se encuentra tu identificación? A veces cuando estamos con otros, la gente nos pregunta, ¿y quién eres? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu profesión? ¿Cuál es tu propósito en la vida? Y a veces nosotros nos identificamos a través de muchos asuntos, pero debemos identificarnos como discípulos de Cristo por sobre todo. Hay un lugar donde vivimos, un lugar donde trabajamos, tenemos una familia, tenemos muchos contextos que pueden también aclarar un poco cómo es nuestra vida, pero lo primordial, lo más importante es que somos discípulos de Cristo, somos discípulos suyos. Muchos se animan, pero la verdad, muchos llegan a la mitad y abandonan. Y aquí estamos nosotros saliendo de meses de restricciones, de dificultades. Muchos han pasado por enfermedades o han tenido familiares incluso que han fallecido. Ha sido un tiempo difícil, pero debemos evaluar ahora nuestra vida espiritual. Y debemos salir de esta etapa más comprometidos como nunca de ser un discípulo verdadero de nuestro Señor. Tal vez no fue el ídolo de economía que te detuvo a ti, pero tal vez el ídolo de la familia, el ídolo de la familia. A escucharlo, para algunos hay un rechazo al mismo concepto de pensar que la familia puede ser un ídolo. Pero un ídolo es cualquier cosa que toma prioridad sobre Dios. ¿Y cuál es la persona o la cosa o el concepto que nos está deteniendo a nosotros en nuestra entrega por completa a Cristo? Aquí vemos el hombre que decía, bueno, yo tengo el compromiso de estar ahí con mis padres hasta la muerte de ellos. Y bueno, vamos a ver qué pasa, pero no puedo tomar compromisos espirituales porque mi prioridad es cumplir con expectativas culturales. Y como decía yo, no estamos hablando de echar a padres ancianos y no preocuparnos de ellos. Bueno, muchos de ustedes saben que este año nosotros regresamos por unos meses al país de donde venimos para cuidar a mi suegra y servir y ayudar a la familia. Pero no podemos dejar que
un trato familiar que nos distrae de por siempre de lo que Dios tiene para nosotros. Pueden haber momentos donde tenemos que invertir tiempo, pero el propósito de nuestras vidas tiene que mantenerse claro. Estoy para servir a Cristo y ponerle como prioridad. Y no puedo dejar que mis hijos, que mi cónyuge, que mis padres, no, yo vivo para Cristo, vivo para Él. Estaba buscando la seguridad familiar, al parecer, la persona, la aceptación familiar. Aquí va una pregunta poderosa. ¿Es la aceptación de tu Padre terrenal más importante que la aceptación de tu Padre celestial? A fin de cuentas, ¿quisiéramos nosotros agradar a nuestro Padre o nuestro Padre? Y debemos tomar la decisión que yo vivo para Cristo. Quiero ser un discípulo suyo. Quiero seguirle a donde sea que vaya. Quiero entregarme por completo. ¿Y qué tal de tu propia vida? ¿Qué tipo de discípulo eres? ¿Cuáles son las condiciones que te han detenido en el pasado y que te están deteniendo ahora? ¿Cuál es tu precio? ¿Cuánto hay que pagarte para no seguir a Cristo? ¿Cuánto rechazo familiar es tu límite? Hasta aquí nomás. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a seguirle a Cristo? Haciendo esta evaluación el día de hoy, vamos a tomar un tiempo para orar. Y yo quiero que hables con Cristo, porque no estamos pidiéndote a seguir a nosotros, a seguir a la iglesia, a seguir a... No, estamos diciendo Cristo. Nosotros como predicadores apuntamos a Él nomás. Y yo quiero animarte hoy a hacer una evaluación de tu corazón. Si quieres ayuda, si quieres conversarlo, si tienes dudas, preguntas, puedes escribirnos ahora por interno. Y si nunca has puesto tu fe en Cristo como Salvador personal, si no sabes si llegares hoy al fin de la vida, si irías al cielo o no, quisiéramos ayudarte. Quisiéramos tomar la Biblia y mostrarte cómo ser un creyente de verdad y cómo tener el perdón del pecado. Estamos a la orden para ayudarte. Escríbenos, por favor, por interno. Estamos aquí para servirte. Tomamos un tiempo para orar y yo quiero invitarte a ti a tomar una decisión, a no salir de esta transmisión sin tomar una decisión por Cristo. Padre, te agradezco por el texto que hemos visto. Y Señor, sé que mi corazón puede ser distraído, puede ser tentado a poner otras prioridades sobre nuestra relación y mi lealtad hacia ti. Quiero que me examines el día de hoy y a cada hermano que está viendo la transmisión para mostrarnos a nosotros personas, trabajos y deseos que estamos poniendo por sobre nuestro compromiso a ti. Y te pido ahora que podamos morir a eso, ponerlo en el altar y levantarnos para ser un discípulo de verdad, desde ahora hasta el fin de la vida. En el nombre de Cristo pido eso. Amén.